Nos preguntamos, ¿qué es filosofía? Habitualmente, año tras año, los profesores de introducción a la filosofía comenzamos nuestras clases con esta pregunta. Sin embargo, la pregunta por la filosofía no es tan común encontrarla a lo largo de su historia. Ni en la filosofía antigua, ni en la medieval, ni en la moderna, encontramos con facilidad textos que comiencen con la pregunta ¿qué es filosofía? Recién, hacia fines del siglo XIX, Franz Brentano se pregunta acerca del porvenir de la filosofía ante el potente crecimiento de las ciencias positivas. Luego, Edmundo Husserl escribe La crisis de las ciencias europeas y en torno a ella plantea la necesidad del desarrollo de la fenomenología como ciencia estricta. En 1927, Martin Heidegger escribe su obra Ser y Tiempo, en la que plantea la necesidad de recuperar la pregunta por el ser. La historia de la filosofía a lo largo de los distintos siglos ha olvidado el ser, aquello que genera su pensamiento. Por lo tanto, la tarea que le corresponde a la filosofía contemporánea es la de volver a formular la pregunta por el ser. ¿A qué se debe este permanente retorno de la pregunta ¿qué es filosofía? Si miramos la obra de Hans-Georg Gadamer, podemos ver que él mismo señala que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se produce un colapso que hace que la filosofía no pueda seguir desarrollándose en el curso habitual de sus instituciones académicas. Siguiendo con esta idea, Paul Ricoeur plantea que Karl Marx, Sigmund Freud, Federico Nietzsche son los maestros de la sospecha. A partir del desarrollo de sus ideas, plantean un cuestionamiento de las bases sapienciales de Occidente. Con todo lo que venimos diciendo, comprobamos que en el siglo XXI, después de 26 siglos del origen de la filosofía sigue existiendo. Existen personas que la ejercen y lugares donde se le enseña. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es filosofía? Que tengamos que insistir en formular esta pregunta es una buena señal. Ni en las preguntas que podemos responder rápidamente, tampoco en aquellas que, después de un tiempo, podemos contestarlas, son aptas para la filosofía. Aquellas preguntas cuyas respuestas nos llevan a nuevas preguntas, en esas madura la filosofía. Héctor Mandrioni, en su libro Introducción a la filosofía, comienza diciendo: existe la filosofía porque existen personas capaces de hacerla. ¿Quiénes son esas personas capaces de hacer filosofía? ¿Cómo se forma un filósofo? Esta pregunta nos compete a todos, aunque de diferente manera y con diferentes responsabilidades. Nos preguntamos, ¿qué preguntas dan origen a la filosofía? Retomando la idea inicial, en la cual veíamos que la filosofía nunca comienza a partir de la pregunta acerca de sí misma, tenemos que preguntarnos entonces acerca de cuáles son las preguntas a lo largo de la historia que han dado origen a la filosofía. ¿Qué preguntas debiéramos formularnos actualmente para poder introducirnos y movernos en la filosofía? Nuestra reflexión nos conduce a preguntarnos de qué modo ha comenzado la filosofía en otras épocas. Tengamos en cuenta que la filosofía ha comenzado en Grecia a partir de lo que los pensadores griegos llamaban asombro. El asombro es el arjé, origen de la filosofía. En el libro titulado La filosofía de Karl Jaspers podemos leer: la historia de la filosofía como pensar metódico tiene sus comienzos hace 2500 años, pero como pensar mítico mucho antes. Sin embargo, comienzo no es lo mismo que origen.
El origen, a lo largo de la historia de la filosofía, es múltiple. Del asombro sale la pregunta y el conocimiento. De la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la clara certeza. Y de la conmoción del hombre y de la conciencia de estar perdido, la cuestión acerca de sí mismo. ¿En qué consiste esto que los primeros filósofos llamaron asombro? ¿Podemos hoy día prescindir del asombro para hacer filosofía? Ya Platón y Aristóteles concibieron el asombro de una manera diferente. Platón concibió el asombro a partir del deseo de saber. Aristóteles lo planteó en torno al apetito. Así comenzó el libro alfa de su metafísica diciendo: todos los hombres, por naturaleza, apetecen conocer. Las obras de estos dos filósofos nos ayudan a comprender qué es lo que mueve al hombre a filosofar, a desear saber. Cuánta necesidad de saber hay en el deseo, cuánta búsqueda de libertad hay en el apetecer conocer. Con el asombro, el deseo y la apetencia podemos llegar a comprender que la filosofía va en búsqueda de la sabiduría. El filósofo es aquel que, con amistad, busca saber, aun cuando saber implique reconocer que en la vida está comprendida la muerte. 20 siglos después, a mediados del siglo XVII, Renato Descartes comienza la filosofía a partir de la duda. El cambio no es menor. Ya no se trata del asombro, sino de animarse a dudar. Esto quiere decir dos cosas. Una, animarnos a cuestionar el conocimiento que tenemos respecto de los objetos, y dos, animarnos a pensar por nosotros mismos. Mediante la duda, el yo pensante afirma su capacidad de pensar por sí mismo. Leemos en la obra de Karl Jaspers: la duda se vuelve, como duda metódica, la fuente del examen crítico de todo conocimiento. De aquí que sin una duda radical no es posible ningún verdadero filosofar. Entonces, asombro, deseo, apetito, duda son ejemplos de distintos modos como la filosofía ha comenzado a lo largo de su historia. Como indicamos al comienzo de esta clase, los términos crisis, olvido, colapso, sospecha, pueden orientarnos a la hora de querer saber cómo ingresar en el pensamiento de la filosofía contemporánea. Por otro lado, estos términos pueden ayudarnos a repensar el asombro, el deseo, el apetito y la duda. A estos podemos sumarles los conceptos que han ido marcando el derrotero de la filosofía en los siglos XVIII, XIX y XX, tales como crítica, dialéctica, angustia, náusea. Para finalizar esta primera clase de introducción a la filosofía, podemos concluir que introducirnos a la filosofía es animarnos a pensar mediante el diálogo con aquellos que han venido pensando a lo largo de la historia de la filosofía.